Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU. Si eres nuevo, un saludo especial y esperamos que te sientas como en casa. Hoy tenemos un vídeo que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de Alil y Esla al fin. Has leído bien, al fin. Vamos a desentrar más menos el misterio, a contar todo lo que sabemos, a revelar su secreto mejor guardado. Bueno, al menos lo que hemos logrado investigar y recopilar. Antes de que empecemos, quiero recordarles que AQU en el canal nos encanta crear contenido que les resulte interesante, entretenido y sobre todo, que les haga pensar. Que si te gusta lo que ves, por favor considera suscribirte. No te arrepentirás. Tenemos un monto superíndice 3N de vídeos planeados que estoy seguro te encantarán. Y si ya eres parte de nuestra familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para nosotros. Ahora pongur monos manos a la obra. Alil y Esla. Du superíndice 3 de empezar. Estos dos nombres han resonado en muchos círculos, y no siempre por las razones correctas. Su historia desde el principio ha estado envuelta en un velo de misterio, especulación superíndice 3N y, vamos a ser honestos, bastante drama. Pero ¿QU Copyright ne son realmente Alil y Esla? ¿QU Copyright los une? ¿Y CUU es ese secreto que tanto se rumorea? Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Imaginemos una escena, un lugar donde sus caminos se cruzaron por primera vez. Algunos dicen que fue un encuentro casual, una coincidencia fortuita. Otros creen que fue el destino, una confluencia de eventos predestinados. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Lo que sabemos es que desde el momento en que se conocieron, algo cambió superíndice 3. Al principio, nadie sospechaba nada. Eran simplemente dos personas, cada una con su propia vida, sus propios más menos y aspiraciones. Pero a medida que pasaba el tiempo, la gente empezó superíndice 3 a notar más menos detalles, miradas furtivas, sonrisas superíndice 3 implices, un lenguaje no verbal que gritaba a voces que había algo de una simple amistad. Las especulaciones comenzaron a crecer como la espuma. ¿Eran amantes? ¿Socios en algún proyecto secreto? ¿O simplemente amigos muy cercanos? Las teorías abundaban y cada una era más descabellada que la anterior. Pero a pesar de todo el ruido y la confusión superíndice 3N, Alil y Esla se mantuvieron copyrighticos, sin dar ninguna pista, sin confirmar ni desmentir nada. Y AQU es donde entra en juego su secreto. Ese secreto que, según los rumores, podrá cambiarlo todo. Para desentrar más menos hemos estado investigando a fondo, hablando con personas cercanas a ellos, analizando documentos, buscando pistas en cada rincón superíndice 3N. Y lo que hemos descubierto es, para ser honestos, bastante sorprendente. Prepárense porque esto puede que los tome por sorpresa. El secreto de Alil y Esla no es un romance prohibido, ni un negocio turbio, ni nada por el estilo. Es algo mucho más simple, pero al mismo tiempo mucho más profundo. Su secreto es una pasión superíndice 3N compartida. Lo han oído bien. Alil y Esla comparten una pasión superíndice 3N ardiente, una obsesión superíndice 3N que los consume y que los une de una manera única. Y esa pasión superíndice 3N es la música. Quizá ese es tu copyright N pensando, ¿la música? ¿Eso es todo? ¿Tanto revuelo por eso? Pero esperen, porque hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Alil y Esla no son simplemente aficionados a la música. Son músicos talentosos, virtuosos, que han dedicado aún más menos de su vida a perfeccionar su arte. Lo que pasa es que han mantenido su pasión superíndice 3N en secreto por diferentes razones. Alil, por ejemplo, proviene de una familia muy conservadora que no aprobaba sus inclinaciones artísticas. Su padre, un reconocido abogado, siempre había insistido en que Alil siguiera sus pasos en el mundo del derecho. La música para con diéresis copyright L era un pasatiempo, una distracción superíndice 3N, algo que no debo tomarse en serio. Desde más menos Alil se veo obligado a practicar el piano a escondidas,
encerrándose en el su superíndice 3 tano de su casa cuando sus padres no estaban. El olor a polvo y humedad se mezclaba con las melodías que fluían de sus dedos, creando un santuario secreto donde podía ser con diéresis copyright, él mismo. Esla, por su parte, tenía miedo de ser juzgada por sus colegas, ya que trabaja en un campo completamente diferente. Esla es una brillante física teu superíndice 3 rica, dedicada al estudio de los agujeros negros y las complejidades del universo. En un mundo dominado por la luz superíndice 3 jica, la razón superíndice 3n y las ecuaciones, Esla temía que su amor por la música fuera visto como una frivolidad, una debilidad. Sus colegas, a menudo encerrados en sus propias burbujas intelectuales, podrían no entender su necesidad de expresarse a través copyright, ese de las notas y las melodías. Además de ese, Esla siempre había luchado contra la duda, preguntándose si era lo suficientemente buena, si su música merecía ser escuchada. Pero a pesar de las presiones externas, su pasión superíndice 3n por la música nunca se desvaneció superíndice 3. Y cuando se conocieron, encontraron en el otro un alma gemela, alguien que entendía su amor por la melodía, el ritmo y la armonía. Juntos comenzaron a componer canciones, a practicar en secreto, a so más menos con un dúo en que pudieran compartir su música con el mundo. Su primer encuentro fue en una pequeña más menos a cafetería del barrio, un lugar tranquilo y acogedor donde ambos solían refugiarse para escapar del ajetreo de la ciudad. Alil estaba sentado en una mesa junto a la ventana, absorto en la lectura de un libro de poesía. Esla entró superíndice 3, buscando un lugar donde concentrarse en su trabajo, pero la cafetería estaba llena. La única mesa disponible era la de Alil. Dudando por un momento se acercó superíndice 3 y le preguntó superíndice 3 si podía compartirla. Alil, sorprendido por su belleza y su mirada inteligente, aceptó superíndice 3 con gusto. Comenzaron a hablar primero sobre temas triviales, luego sobre sus vidas, sus sueños más menos y sus miedos. Descubrieron que tenían mucho en común, a pesar de sus diferentes profesiones. Alil se sintió superíndice 3 atraudo por la pasión superíndice 3n de Esla por la ciencia, su curiosidad insaciable y su capacidad para ver la belleza en las complejidades del universo. Esla, por su parte, se sintió superíndice 3 conmovida por la sensibilidad de Alil, su amor por la poesía y su talento musical. Un día, mientras conversaban sobre sus pasatiempos, Alil mencionó superíndice 3 que tocaba el piano. Esla se sorprendió superíndice 3, ya que nunca lo había imaginado como músico. Lo animó superíndice 3 a tocar para ella, y Alil, después copyright ese de dudarlo un poco, aceptó superíndice 3. La llevó superíndice 3 al su superíndice 3 tano de su casa, a su santuario secreto, y se sentó superíndice 3 frente al piano. Cerró superíndice 3 los ojos y dejó superíndice 3 que sus dedos volaran sobre las teclas. La música llenó superíndice 3 la habitación superíndice 3n, creando una atmósfera superíndice 3 esfera múgica y conmovedora. Cuando terminó superíndice 3, Esla estaba sin aliento. Nunca había escuchado nada igual. La música de Alil era profunda, emotiva, llena de pasión superíndice 3n y melancolía. Lo abrazó superíndice 3 con fuerza y le dijo que tenía un talento increíble, que no debo ocultarlo al mundo. Alil, conmovido por sus palabras, le confesó superíndice 3 su sueño más menos o de convertirse en músico profesional, pero también copyright n le contó superíndice 3 sus miedos y sus inseguridades. Fue entonces cuando Esla le reveló superíndice 3 su propio secreto, su amor por la música y su pasión superíndice 3n por el canto. Le contó superíndice 3 que desde New más menos había escrito canciones, pero que nunca se había atrevido a mostrarlas a nadie. Alil la animó superíndice 3 a cantar para o con diéresis copyright L, y Esla, después copyright S de respirar hondo, comenzó superíndice 3 a cantar una de sus canciones. Su voz era dulce, melodiosa, llena de matices y emociones. Alil quedó superíndice 3 fascinado. Juntos decidieron unir sus talentos y comenzar a componer canciones. Se reunían en secreto en el su superíndice 3 tano de Alil, o en el pequeño más menos o apartamento de Esla, y pasaban horas creando música. Alil componó a las melodías, Esla escribió a las letras, y juntos daban forma a sus canciones. Su música era una mezcla de sus personalidades, sus experiencias y sus sueños más menos os. Era una música autocopyrightica sincera, que hablaba del amor, la copyright vida, la esperanza y la redención superíndice 3n.
Durante aún más menos os, mantuvieron su pasiu superíndice 3N en secreto compartiu copyright dola solo entre ellos. Pero a medida que su música evolucionaba, sentían la necesidad de compartirla con el mundo. Querían que sus canciones llegaran a los corazones de las personas, que les dieran esperanza y que les recordaran que no estaban solos. Y ese dúa, amigos muos, es tú cada vez mu de ese cerca. Hemos recibido información superíndice 3N de que Alil y Esla estu, N planeando lanzar su primer U con diéresis álbum muy pronto. Un U con diéresis álbum lleno de canciones originales, letras conmovedoras y melodúas que te llegaru, N al corazu superíndice 3N. El U con diéresis álbum se titularu Secret Melodies, un título que refleja la naturaleza oculta de su pasiu superíndice 3N y la belleza de su música. Este es su secreto revelado, al fin. No hay escándalos, ni traiciones, ni intrigas. Solo dos personas unidas por una pasiu superíndice 3N que los trasciende y que los impulsa a seguir sus sueños menos os. Su historia es una inspiración superíndice 3N para todos nosotros, una prueba de que nunca debemos renunciar a lo que amamos por muy de ese difícil que sea. Y ahora antes de terminar, quiero compartir una reflexión superíndice 3N con ustedes. La historia de Alil y Esla nos enseña más menos a que nunca debemos renunciar a nuestras pasiones, por muy de ese difícil que sea. Que siempre hay esperanza, que siempre hay una manera de encontrar a alguien que nos entienda y que nos apoye en nuestro camino. Y que a veces, los secretos muy ese valiosos son aquellos que nos guardamos para nosotros mismos, hasta que llega el momento perfecto para compartirlos con el mundo. Nos recuerda que la autenticidad es un valor fundamental, y que ser fiel a uno mismo es la clave para la felicidad y el copyright cito. La historia de Alil y Esla también copyright, N nos invita a reflexionar sobre la importancia del arte en nuestras vidas. La música, la poesía, la pintura, la danza, todas las formas de expresión superíndice 3N artística, tienen el poder de conmovernos, de inspirarnos, de hacernos sentir vivos. El arte nos ayuda a conectar con nuestras emociones, a comprender el mundo que nos rodea y a expresar nuestra individualidad. En un mundo cada vez más complejo y desafiante, el arte es un refugio, una fuente de consuelo y esperanza. Asu que au lo tienen, amigos. El secreto de Alil y Esla revelado, al fin. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos hacia copyright dolo. En resumen, hemos descubierto que el supuesto secreto de Alil y Esla no era un escándalo jugoso, sino una pasión superíndice 3N compartida por la música que han mantenido oculta por diversas razones personales. Alil, presionado por su familia para seguir una carrera en el derecho y Esla, temerosa del juicio de sus colegas en el mundo de la fúsica teu superíndice 3 rica, encontraron en el otro un refugio seguro donde podían ser ellos mismos y expresar su amor por la música. Ahora estudene preparándose para lanzar su primer U con diéresis álbum, Secret Melodies, un proyecto que representa la culminación superíndice 3N de aún más menos os de trabajo secreto y una prueba de que nunca debemos renunciar a nuestras pasiones. Quiero agradecerles a todos por sintonizarnos hoy y por más menos arnos en esta aventura. Su apoyo significa mucho para nosotros. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias por sus comentarios, sus sugerencias y su constante apoyo. Ahora me encantará saber qué copyright piensan ustedes de todo esto. ¿Les sorprendió superíndice 3 el secreto de Alil y Esla? ¿Alguna vez han sentido la necesidad de ocultar una pasión superíndice 3N por miedo al juicio de los DMS? ¿Qué copyright tipo de música creen que harú N Alil y Esla? Pop, rock, jazz, música clásica. Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, para aprender y para crecer juntos. Y antes de despedirnos no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho ese contenido interesante en camino, asu que no se lo pierdan. Pro superíndice 3 próximamente tendremos entrevistas exclusivas con artistas emergentes, reseu más menos as de U con diéresis álbumes, tutoriales de música y mucho activen la campanita para que no se les escape ninguna notificación superíndice 3N. Hasta la pro superíndice 3 cima. Y recuerden, nunca dejen de show más menos ar y de perseguir sus pasiones. Nos vemos pronto.